Hoy vamos a empezar la diapositiva 11, por favor. Y el tema sigue siendo el señorío de Cristo, pero ahora sí enfocándonos en la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué hacemos cuando entendemos que Él es nuestro Señor, cuando entendemos que Él es nuestro dueño, cuando entendemos que debemos hacer la voluntad de Dios, que nos conviene también hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hacemos? Abrazamos la cruz de Cristo y renunciamos a nosotros mismos, ¿sí? Lo vamos a ver en Mateo, capítulo 10, versículo 38, versículo muy conocido, palabras del Señor que nos dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, entendemos que el Señor está refiriéndose a la cruz no como el objeto religioso del cual hoy todos vemos una cruz y la identificamos con Cristo. En ese momento, la cruz significaba un lugar de muerte, un lugar de sufrimiento, un lugar de oprobio. ¿Ven? Entonces, cuando el Señor está diciendo estas palabras, el que no toma su cruz y refiriéndose a la cruz, el que de alguna manera está diciendo el que no está dispuesto a entregarse, el que no está dispuesto a morir, el que no está dispuesto a padecer por mi causa, el que no está dispuesto a sufrir por mí, no es digno de mí. Qué tremenda estas palabras, ¿no? A veces tomamos el cristianismo como una simple religión, cuando en realidad es mucho más profundo, una convicción que nos lleva al punto tal de ser capaces de entregar nuestra vida por la causa de Cristo. Amén. Alguien decía por ahí: si no hemos encontrado todavía la razón por la cual morir, entonces no hemos encontrado la razón por la cual vivir. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a morir por Cristo? Y si estás dispuesto a morir por Cristo, entonces ¿estás dispuesto a qué? A vivir por Cristo y para Cristo. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 24, también haciendo alusión a la cruz. Palabras del Señor que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere caminar conmigo, si alguno quiere ser parte de lo que yo soy, amén, que dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra vez afirmando que el tomar la cruz significa negarnos a nosotros mismos. Y cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, hablamos de negar nuestra voluntad, negar nuestros deseos, negar a veces renunciar a relaciones, renunciar a cosas que van en contra de la verdad de Dios, que van en contra del propósito de Dios, que es ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo esta palabra: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, quiere decir que tenemos que ser capaces de negar todo lo que Él demanda de nosotros para caminar en pos de ser como Jesucristo. Y estar dispuestos, amén. Y solamente alguien que tiene una convicción profunda es capaz de abandonar lo que es para tomar lo que Dios quiere que sea. Amén. Estoy hablando a gente de convicción aquí. Estoy hablando con gente que está convencida y está convertida. Ahora, es tremendo entender que esta obra de convicción no viene por deseo propio, ¿no? Ya lo venimos hablando de Efesios 2, capítulo 8, sino que Él pone en nosotros el don de la fe. Es Él que deposita en nuestro corazón la posibilidad y el deseo, como dice Filipenses, pone en nosotros el querer como el hacer, pone en nosotros el deseo de abandonar a estas cosas. No es algo que nosotros podamos hacer con nuestra voluntad, no es algo que nosotros podamos hacer con nuestra fuerza. El dejar el mundo, el dejar las cosas que a Dios no agradan, el dejar todo lo que deshonra a Dios en nuestra vida, no es algo que nosotros podamos hacer por nuestra propia fuerza. Es la obra del Espíritu sobrenatural sobre nosotros que nos va a dar el poder. Amén.
Entonces dependemos de Dios. Cuando estemos tentados en contra de ir, en contra de los mandatos y los deseos de Dios, no lo vamos a poder hacer con nuestra fuerza de voluntad solamente. Necesitamos correr a la cruz. Necesitamos correr a Jesús. Necesitamos depender de Dios para vivir una vida cristiana. Amén. Ahora, seguimos avanzando. Está bien, Señor, te he recibido en mi corazón, tú eres el dueño, tú eres el Señor de mi vida. Ahora, ¿cómo avanzo hacia la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer para avanzar hacia la voluntad del Señor? ¿Qué nos enseña su palabra para poder llevar a cabo esa voluntad perfecta en nuestras vidas? Hay que entender primero que si no estamos caminando en la voluntad de Dios, estamos caminando en la voluntad del enemigo, primeramente. Entonces debemos renunciar el camino por el cual íbamos para tomar el nuevo camino. Amén. Entonces hay dos cosas puntuales que vamos a hacer o que debemos hacer en nuestra vida para volcarnos al señorío de Cristo. El primero es enfocarnos, amén, y el segundo es compararnos, pasos para renunciar a nuestra voluntad y tomar su voluntad para mi vida. Enfocarnos y compararnos. Esto está en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Vamos a analizar cada uno de esos versículos en esta noche para entender qué es lo que es enfocarnos y qué es lo que es compararnos. Para darle contexto, Pablo está citando tanto en Hebreos 11 como el 12 a los héroes de la fe, a hombres que por medio de la fe en el Señor han podido cumplir el propósito de Dios y han podido ver la obra de Dios manifestada en sus vidas. Amén. Los héroes de la fe empiezan a citarse por Pablo en Hebreos 11 como una forma de motivar a la iglesia en ese lugar a seguir caminando y permaneciendo en la fe. Amén. Entonces, Hebreos 12 termina de afirmar ese concepto de motivación, de seguir caminando en la fe de una forma práctica y nos dice: ¿de qué forma puedo seguir sosteniendo esta fe? ¿De qué forma puedo seguir creciendo en la obediencia de la voluntad de Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, en esas palabras podemos hablar toda la noche. Quiero resumirlo hoy. Puesto los ojos en Jesús. La palabra puesto significa mirar exclusivamente a algo y estudiarlo. Amén. Mientras consecuentemente desviamos la mirada de las distracciones. Entonces, cuando Pablo nos está diciendo puesto los ojos en Cristo, nos está diciendo que debemos enfocarnos en el Señor. Nos está diciendo que debemos quitar la vista de las distracciones. Y hay tres distracciones básicas en la vida del cristiano que nos desenfocan del propósito y nos desenfocan de Cristo primeramente. Porque antes de salir del propósito hemos sacado la vista primero de Cristo. Amén. ¿Cuáles son estas? La primera característica por la cual el hombre o la mujer de fe se desenfoca es porque está poniendo su vista en las circunstancias y situaciones de la vida. La vida no es fácil, en la vida vamos a tener aflicción, en la vida vamos a tener prueba, pero si nosotros quitamos nuestra vista de Cristo y la ponemos en las pruebas, vamos a desenfocarnos del propósito de Dios. Amén. La segunda situación en la cual nos lleva a desenfocarnos es ver el pecado del otro. Al ver el pecado de mi hermano, al señalar el pecado de mi hermano, saco la mirada de Cristo
y tengo una mirada crítica, una mirada que juzga, que no ama, que no tiene misericordia, que no tiene compasión y nos termina desviando del propósito. Amén. Ahora, y la tercera, ya hablamos de las circunstancias, hablamos de el juzgar y poner la mirada en el pecado del hermano, y la tercera es desviar nuestra mirada y ser seducidos por el mundo. Amén. Entonces son tres elementos que constantemente van a estar en nuestra mente y en nuestro corazón, tratándonos de desviar del propósito de ser como Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el primero? Circunstancias, situaciones. Segundo, el pecado del otro. Y tercero, y el mundo y sus atracciones. Amén. Tenemos que estar atentos porque nos lleva a desenfocarnos del propósito principal. Por eso Pablo le dice, muchachos, si queremos permanecer en esta fe que tuvieron estos hombres de Dios, que pudieron cumplir el propósito de Dios, y ahí habla de Isaac, habla de Abraham. Amén. Debemos tener la mirada puesta en Jesús, no distraernos. No sacarla fuera, porque cuando empiezo a sacar fuera la mirada de Jesús y empiezo a ver estas situaciones que acabamos de nombrar, perdemos el enfoque y empezamos a salir de ese propósito. Amén. Ahora, mire lo que dice, puesto los ojos en Jesús, lo acabamos de explicar, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe qué significa esto? Y Pablo lo trata de explicar. Está hablando de que Jesús es el autor. Quiere decir que la fe, ¿dónde inicia? En Jesús. Y Él es el consumador. Quiere decir que la fe va a permanecer. Va a ser sustentada. No solo iniciada, sino va a ser sostenida, sustentada por aquel quien la inició. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Ni siquiera es por nosotros, porque nosotros somos débiles, falibles. Él es el que nos da la fe y el que va a sostenernos en esa fe si realmente somos hijos de Dios. Amén. Qué tremendo, ¿no? Vamos, 2 renglones. Autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, hablando de Cristo Jesús, que no escatimó nada, ni siquiera su propia vida, sino que en su corazón estaba el agradar a su Padre y llevar gozo por haber obedecido a su Padre en su misión. Amén. ¿Qué dice? Por el gozo puesto delante de él, Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Puso delante de Él mismo y de su propio beneficio la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. A veces nuestra carne, nuestros deseos quieren hacer esto, desean aquello. Pero cuando entendemos lo que es poner nuestros ojos en Cristo, ponemos aún sobre nuestro deseo el propósito de Dios sobre todas las cosas. Ponemos sobre nuestros planes el plan de Dios, el propósito de Dios sobre todas las cosas. ¿Me está entendiendo? Así lo hizo Jesús. Puso aún sobre su propio beneficio o sobre su propio deseo el propósito y el sueño de Dios, aunque el deseo de Cristo era llevarle gozo al Padre. Y de eso vamos a hablar después, porque Jesús no solo obedeció, se sometió a la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos, no quiero quemar el tema, lo vamos a hablar hoy, si llegamos, estamos obedeciendo, pero no nos estamos sometiendo. Amén. Qué tremendo, qué profundo.
Y dice que soportó la cruz, menospreció la vergüenza, no le importó sufrir, no le importó ser avergonzado. No, soportó. Amén. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y de alguna manera Pablo estaba mostrando a aquellos que pasen por causa de Cristo el padecimiento, el dolor, el sufrimiento de la renuncia, de eliminar de sus vidas los deseos personales y decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad. Vamos a tener una recompensa al lado del Padre, porque en Cristo estamos sentados nosotros. Amén. Está hablando de una recompensa eterna que excede lo natural. Quizás en esta tierra no te respeten, en esta tierra por seguir a Cristo hablen mal de vos, te menosprecien, tu misma familia te rechace, tus amigos te dejen de hablar. No importa. Lo que hay después es lo que realmente va a ser relevante en nuestras vidas, y es el reconocimiento de Dios sentándonos en Cristo Jesús a su lado. ¿Cuántos quieren ese y anhelan ese reconocimiento? Y no les importa sufrir, no nos importa que nos menosprecien, no nos importa que nos maltraten, que nos griten por causa de Cristo. Porque sé que hay algo mayor, hay una recompensa mayor que es eterna. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dicen gracias al Señor por su palabra? Amén. Eso es hablar de enfocarnos intensamente en Jesús. Resultará un estilo de vida cada vez menos egoísta. Amén. Cuando empezamos a renunciar a nuestros deseos, a nuestro confort, a nuestra comodidad por la causa del Señor, dejamos de ser egoístas y empezamos a pensar más en el otro, porque Cristo pensó en nosotros antes que en Él. Y eso nos libera del egoísmo, del orgullo, de la falta de apatía, de la falta de empatía, empatía. Amén. Nos libera el poder estar enfocados en Cristo Jesús. Lo segundo que dijimos, pasos para renunciar y buscar la voluntad de Dios, era compararnos con Jesús. En el mismo Hebreo capítulo 12, versículo 2, el versículo 3 termina dándonos una revelación tal, magna, diría de otra manera, tan maravillosa y profunda, que nos va a ayudar a superar cualquier situación que hoy estemos viviendo en esta tierra de aflicción. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice: considerad. Abajo puse lo que era considerar. ¿Qué significa considerar? Compárate. ¿Ven? Saqué del griego esta palabra y entendemos que considerar significa compararnos. Y ahora dice: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecados contra sí mismo. O sea, ten en cuenta y compara tu vida a lo que sufrió Cristo por nosotros. ¿Tiene algo de comparación el sufrimiento que padecemos nosotros al padecimiento que tuvo Cristo en la cruz? Hemos sufrido, aunque sea el 10% de lo que sufrió Cristo, al ser maltratado, humillado, vituperado, golpeado, lacerado por nuestra maldad. ¿Hemos sufrido algo? Entonces Pablo nos dice: comparad si tus sufrimientos tienen algo que ver con lo que sufrió Cristo. Y termina diciendo esto, ¿para qué? Propósito. Para que no os, ¿qué dice? Canséis.
ni os desaniméis en vuestro corazón. Entonces, la revelación que Pablo nos está entregando en esta noche es profunda. O que Pablo estaba tratando de hablar al pueblo y que hoy nos habla a nosotros es profunda. Llevarnos a entender que ninguna aflicción que podamos vivir hoy en este mundo se va a comparar con lo que padeció Cristo. Y el compararnos nos va a ayudar a no cansarnos y a no desanimarnos en nuestro corazón. ¿Me está entendiendo? ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo lo que Pablo nos está enseñando, nos está diciendo! Considerad, pues, la próxima vez que usted se sienta triste por sí mismo, pause lo suficiente para comparar su situación con la de Cristo. Y vea, ¿realmente esto es dolor comparado a lo que padeció Cristo? ¿Y qué va a decir usted? No hay nada. Y nos va a ubicar en nuestra mente que le encanta hacerse la víctima. Le encanta hacerse la víctima. Somos especialistas. Porque mirá lo que me pasa a mí, no me considera, no me ve. Nos encanta hacernos. ¿Sabe? Esto rompe con el victimismo, pero lo defenestra. Entender esta verdad nos hace entender que no puede haber victimismo dentro del verdadero creyente. Amén. Porque ningún sufrimiento se va a comparar al sufrimiento de Cristo. La próxima vez que usted sea criticado injustamente, de nuevo, compárese. Pese sus problemas contra lo que él sufrió. ¿Hablaron mal de vos? ¿Con o sin razón? De Cristo hablaron peor. Y encima mintiendo. Capaz que con vos tenían razón. Pero de Cristo hablaron mintiendo. Entonces, cada vez que hablen mal de vos, acordate cómo hablaron de Cristo. Y comparate con Cristo. Y dejá de hacerte la víctima. Amén. Deja de hacernos la víctima. Dejemos, ese lugar no es para nosotros, no nos corresponde. La próxima vez que usted tenga que renunciar a algo, compare su renuncia con lo que él renunció. ¿Me está entendiendo? Cada vez que Dios le esté demandando algo en su corazón, algo que tenga que quitar, algo que tenga que arrancar, porque no está caminando y ayudando al propósito de Dios, compare lo que tuvo que renunciar Cristo. Él renunció a ser Dios para descender aquí en la tierra en forma de hombre, humillándose. Y lo que te está pidiendo el Señor hoy, esa relación con aquel muchachito, con aquella... No. Señor, pero lo amo. No sabes cuánto lo amo. Compárate. No te está pidiendo nada el Señor. Ese mal hábito que no puedo dejarlo, Señor. Compárate. Ninguna renuncia se puede igualar a la renuncia que Cristo hizo en la cruz. Amén. Gracias, Señor, porque nos orienta, porque nos hace entender verdaderamente lo que es ser cristiano. La próxima vez que usted tenga que ajustar su plan, compare su ajuste a lo que él tuvo que ajustarse. Señor, pero todo me sale mal, ¿qué pasa? Y nos ponemos ahí en son de rebelión, de crítica, de enojo. Decime, ¿se puede comparar a lo que Cristo tuvo que rendir, a lo que Cristo tuvo que sufrir, a lo que Cristo tuvo que ajustarse? No. Entonces, no tenemos de nada de por qué quejarnos. No tenemos por qué quejarnos. Decirle que tenés al lado. Si entendés la verdad de Dios en esta noche,
vas a dejar de quejarte. Vamos a dejar y a ser agradecidos con el Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, estos dos pasos son fundamentales para caminar en la voluntad de Dios. Primero, dijimos que era el poder enfocarnos en Cristo. Y el segundo es compararnos con Cristo. Cada vez que usted se compare con Cristo y el Señor demande algo de usted, se va a dar cuenta que no tiene excusa, que tiene que hacerlo, porque el precio que pagó Él fue mucho más grande del que yo puedo pagar. Lo que sufrió Él fue mucho más grande del que el sufrimiento que pudo haber tenido. No tengo excusas. Amén. Entonces decirle a que tenés al lado, no tenés que quejarte, ni por qué poner excusas. Amén. ¡Wow! Es bastante directo Pablo para llevarnos a entender esta verdad. Ahora, cosas a las que tengo que renunciar. ¿Qué cosas son las que tengo que renunciar en mi vida? Yo puse 4, puede haber más, pero estas son las más frecuentes. Cosas a las que yo tengo que de alguna manera quitar de mi corazón para que Dios tome el control. Porque, ¿sabe qué? Usted y yo somos especialistas en querer controlar la situación. ¿Sí? Pasa algo, ya estamos buscando. En vez de ponerte a orar, ya pensaste que hay que hacer esto, aquello, que al médico, que allá, ya planificaste toda. ¿Y cuándo pediste sabiduría? ¿Cuándo te sentaste un momento y dices, Señor, ¿qué hago en esta situación? Guíame vos. Lamentablemente Jesús es nuestro plan B, o la oración es nuestro plan B, mejor dicho. Cuando no nos funciona lo que pensamos, ¡ay, Señor, ayúdame! No, la oración, el poder depender de Dios tiene que ser nuestro primer plan. Y Él nos dirá qué hacer. O nos irá dirigiendo, pero no nuestra carne, nuestro razonamiento y lo que nosotros pensamos. Amén. Ahora, veamos aquí a qué hay que renunciar. Renunciar a las posesiones. Mientras las posesiones, las cosas materiales nos importen tanto y a veces mucho más que las cosas espirituales. Amén. ¿Qué va a pasar? Que nunca podremos formar la imagen de Cristo en nuestros corazones. ¿Qué le pasó al joven rico? Señor, yo cumplo todo desde niño, soy obediente a mis padres, hago esto, aquello y aquello. Oh, era perfecto el joven rico. Pero el Señor le dijo, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? No, hay mucho, Señor. Me estás pidiendo mucho. ¿Y sabe qué se vio ahí? Porque Jesús no hace preguntas al azar. Él toca puntos específicos de nuestra vida que tenemos que rendir. Amén. Y tocó las riquezas porque este joven amaba más sus riquezas que el seguir a Cristo. Ahí estaba su tesoro. No en las cosas espirituales. No en querer seguir a Jesús y ser su discípulo. No. Se dio cuenta que su verdadera motivación y el verdadero amor que él tenía era sobre las cosas materiales. Por eso lo primero que tenemos que pensar en nuestro corazón, cuán aferrados estamos a las cosas terrenales. Y con cosas terrenales te hablo de todo, no solo de lo económico y material, de una profesión. De tantas cosas terrenales que están ocupando el lugar de Dios. Segundo punto, renuncia a las posiciones. Primera, posesiones. Y la segunda es posiciones. ¿Amén? Mucha gente ha encontrado en lo que hace el valor de su vida. No, pues yo soy abogado, porque yo soy ingeniero, porque yo soy... o soy empresario, o soy esto o aquello. Encuentra en lo que hace el valor de su vida, en vez de buscar en Cristo el valor de su vida. Lo demás es un complemento. Ser abogado, lo que sea que seamos, ingeniero, lo que Dios nos haya permitido ser, va a ser un complemento de lo que Dios quiere hacer con nosotros en su voluntad específica.
pero no es lo que nos define. A ver, estamos en una reunión de despacho en el Ministerio de Educación y saltaba, y yo soy ingeniero, y yo soy esto, y yo soy Mateo. ¿Cuál es? ¿Me entiende? Porque la gente ha hecho de su profesión, de su posición, de su estatus, el lugar seguro y de valor en el cual él encuentra seguridad. Y nada puede ocupar el lugar de Cristo. Amén. Entonces debemos renunciar a las posesiones. No me llame responsabilidad a lo que realmente es su ego. ¿Sí? No, es que tengo que hacer esto y aquello, y nos llenamos de ocupaciones también para que la gente nos valore y nos quiera. Y no le puedo fallar a mi hermana, a mi hermano, a mi tío, a todos le tengo que decir sí. Y tapo un agujero y voy a tapar el otro. ¿Sabe por qué? Porque estoy buscando aceptación. Cuando la verdadera aceptación, ¿de quién viene? De Cristo. Cuando yo tengo y entiendo que mi verdadera identidad, mi verdadero valor está en Cristo Jesús, no estoy buscando aceptación en las personas y va a aprender a decir no. ¿Cuántos tienen que aprender a decir no? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene miedo de decir no, porque tiene miedo que lo rechacen. No, se va a enojar mi prima, mi hermana, mi amiga. No quiero y tengo miedo al rechazo. Entonces le digo sí, a todos, sí. Aunque muchas veces lo que nos piden es pecaminoso y nos lleva a ir en contra de lo que Dios dice. Entonces no tenga miedo. No tenga miedo de decir no. Porque nuestro valor y nuestro amor no está en lo que las personas piensan de nosotros, sino en el precio que pagó Cristo en la cruz por nuestra vida. Amén. Y no estoy hablando de amor propio, porque a veces se confunde esto en psicología y no, tenés que amarte, no. Tenemos que entender el valor que tenemos en Cristo y que el valor que tenemos no está en lo que la gente opina de nosotros, sino en lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Tercero, lo que tenemos que renunciar es a nuestros planes. Santiago capítulo 4, versículo 13, lo puse ahí al 16, dice: oíd ahora lo que decís, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancia, sin embargo, no saben cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberáis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Amén. Eso está llevándonos a entender que sin antes consultar a Dios no puedo tomar decisiones. Ya voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer negocios, me voy a llenar de plata y después vuelvo en un año. Es humano. Somos un vapor. Y ahí lo dice, hoy estamos, mañana no. ¿Qué sabemos nosotros de lo que puede pasar mañana? ¿Qué sabemos nosotros de lo que puede pasar en un par de horas? Por eso necesitamos depender paso a paso de Dios. En todo momento, en toda circunstancia, porque el creer que mi planificación es mejor que la voluntad de Dios me hace a mí jactarme o creerme algo que no soy. Dios es Dios y Él es soberano. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Renunciar a tus planes y empezar a preguntar a Dios todo lo que tengas que hacer. Señor, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ayúdame, guíame. Te necesito, Señor. Por eso el Señor dijo que aquellos, ¿se acuerdan de aquellos que van a entrar al reino de los cielos? O el reino de los cielos es de los niños. Haciendo
no solo por la inocencia del niño, sino por la dependencia del niño. El niño, para ir a comer, ¿qué tiene que hacer? Esperar que su mamá cocine. El niño, para ir al baño, ¿qué hace? Mamá, llévame por favor, límpiame por favor. Lo mismo tenemos que ser como niños. Eso nos enseña el Señor. Debemos ser como niños en nuestra dependencia del Señor. Amén. ¿Cuántos reconocen que son un poco mandados y autosuficientes? Nadie. No, estoy en el cielo. No me había dado cuenta. Todos, en alguna medida, todos somos más o menos autosuficientes. Todos. Y luchamos contra eso en nuestro corazón. Ya decido qué voy a hacer, dónde voy, yo, en mi mente. ¿Preguntaste a Dios? Lo cuarto, que tenemos que renunciar es a la gente. Libera a la gente que usted ama, no las controle ni las posea. Libere a la gente que usted ama. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Todos? ¿Mayoría? Que son mis hijos. Y yo con mis hijos hago como les enseño y los dirijo como yo. No son tus hijos. La palabra dice: herencia de Jehová son los hijos. Entonces hay padres sobreprotectores, controladores, que muchas veces estorban el propósito de Dios en la vida de los hijos. Que en vez de ser un canal de bendición para el hijo, están amortiguando los golpes de los hijos. No, que no se golpee, le pongo la almohada, que no se golpee, le pago aquello, que no se golpee, le pongo esto. Tu hijo nunca va a crecer. Sos administrador de tu hijo, no sos dueño de tu hijo, ni de las personas que amás. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta que usted se está haciendo el dueño de su hijo? Cuando es sobreprotector, cuando es celoso, cuando es posesivo. Se ríen algunas, no sé por qué, todavía. ¿Y saben qué hemos hecho con estos hijos, con estos hermanos, con estos padres aún, que queremos controlar, dominar y que hemos ocupado el lugar de Dios en sus corazones? Y en vez de llevarlos y hacerlos dependientes de Dios, los estamos haciendo dependientes de nosotros. ¿Sabe qué está diciéndole indirectamente a esos hijos, personas que constantemente está ahí tapando los huecos? Yo soy tu Dios. Escúchame a mí, pues yo te voy a llevar a hacer lo que te conviene. Qué duro, ¿verdad? Debemos renunciar a la gente. Entonces, 4 cosas que el Señor nos pide para empezar a buscar esa voluntad de Dios. Renunciar a las posesiones, a las cosas materiales, a las posiciones, renunciar a nuestros planes y renunciar a la gente. Amén. Ya está. Libere a la gente. Ya está. Que esa persona experimente, que esa persona se golpee, que esa persona no ande tapando. Madres que andan pagando deuda, no, deja que lo embarguen a tu hijo para que aprendan no endeudarse más de lo que necesita. ¿Me entiende o no lo que quiero decirle? No evite el problema, no evite el proceso. No interrumpa el propósito, no interrumpa el proceso de Dios en la vida de sus hijos. Deje de querer controlar la vida de todos los que nos rodean. ¿Sabe cómo termina esa gente? Estresada, angustiada, ofendida. Porque cuando esa persona empieza a darse cuenta que está siendo manipulado, ya no quiere hacerle caso. Y ahí entra a veces la rebeldía en el corazón de los hijos.
Amén. Me está defraudando a mí. Yo que la cuidé desde pequeña. Yo que la cargué en mis brazos. Que no permití que no le faltara nada. A mí me está ofendiendo, ¿no? Y caen en esa crisis, en esa depresión. ¿Por qué? Porque se hicieron los dueños de sus hijos. Porque quisieron controlarle sus vidas. Y no dejaron que Dios sea su Dios. Amén. Ya no hay tanto amén. Ya no le ha gustado. No le ha gustado. Capaz que ya no venga el próximo martes. Bueno, no importa. Amén. Ahora, renunciar a todas estas cosas. Miren lo que dice Tito, capítulo 2, siguiente diapositiva. Tito, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Miren lo que dice. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Amén. Ahora, miren lo que está diciendo. Está diciendo que nosotros debemos ser sujetos a la obediencia, a la autoridad, primeramente de Dios, y después en el lugar donde cada uno nos colocó el Señor, hay una autoridad competente. Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, si yo entiendo que en mi trabajo Dios puso a alguien como autoridad, debo someterme a esa autoridad. No tengo que hacer lo que quiero, no tengo que mandarme como quiero. Acá usted tiene una autoridad. Acá usted tiene un pastor. En su casa los hijos tendrán un padre. Su trabajo tiene un jefe. Y como sociedad estamos controlados de alguna manera por la policía, que significa autoridad para guardar. O sea que de alguna manera, aunque usted se haga el autosuficiente, todo el tiempo estamos bajo autoridad. Y la primera autoridad, ¿quién es? Dios. Amén. Ahora, dice Pablo que nos sometamos a la autoridad, que no contradigamos a la autoridad, que no defraudemos a la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque esto adorna la doctrina de Dios. Eso quiere decir que si hay una persona que es fiel con su jefe, es una persona que es fiel con su pastor, es fiel con su padre, o la persona o la figura de autoridad debajo del cual él está, es fiel con esa persona, ¿qué va a hacer? De testimonio del Evangelio. Va a hacer que el Evangelio sea atractivo. Va a hacer que esa persona, ese jefe que no conozca a Dios, diga, hay algo diferente en esta persona. Estamos adornando la doctrina. Eso es lo que dice Pablo. Estamos haciendo atractivo el Evangelio al manejarnos diferente al mundo. Porque ¿qué hace el mundo? Un empleado estándar que tiene ya 5 años de experiencia en el trabajo que está, ¿empieza a tomarse atribuciones? Confianza, atribuciones que no le corresponden. Pero un hijo de Dios que entiende este principio sabe sujetarse, sabe someterse, busca no defraudar, busca no contradecir a su autoridad. Y eso es de testimonio de la doctrina. Amén. ¿Por qué hablo esto? Porque necesitamos este principio para sujetarnos a la voluntad de Dios. Si usted no se sujeta a su jefe, que lo ve todos los días, menos se va a sujetar a Dios, que no lo ve. ¿Me está entendiendo? Y a veces esta práctica de sujetarnos a la voluntad de Dios empieza por lo natural. Amén. ¿Y qué hago? Mire, hasta el hecho de cruzar un semáforo en rojo a las 4 de la mañana cuando nadie viene. Si yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, y entiendo que ese semáforo está rojo, ¿qué tengo que hacer? Parar. Así sean las 4, 3 que sabemos que no hay nadie, tengo que parar porque eso está puesto por algo. No sé si me entienden. Eso llama a la integridad en el corazón.
Hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Amén. Si yo hago y cumplo con esas señales que son naturales, voy a poder ejercitar mi mente y mi corazón para empezar a enfocarme, a obedecer en lo espiritual. Pero si voy por una rotonda y le esquivo, meto un semáforo en rojo, dice no tirar papel, y tiro papel, no pisar y piso. Mire, desde el vamos no se va a sujetar en lo espiritual. Desde el vamos no va a poder sujetarse a lo espiritual. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Empezamos por lo natural. Amén. Una vez me quise hacer el espiritual. Le cuento esto. Era joven. Sigo siendo. Estaba orando, me hacía el espiritual. Señor, hablaba, me voy a ayunar. Todo espiritualoso, ¿viste? Con música, ¿sí? Fondo. Y de repente el Señor como que me dice, abrí los ojos, ¿no? Y abro los ojos y tenía la pieza, pero dada vuelta la tenía. Todo un desastre. Todo un desastre. Sucio abajo, ropa por acá, ropa por allá. Y ahí el Señor me dijo, empezá por lo natural. ¿Vos querés que te hable? ¿Vos querés que...? Empezá por lo natural. Esa convicción en mi corazón me llevó a entender que a veces queremos, que Dios nos dé la última revelación, que Dios me baje su... Pero si en lo natural no está siendo fiel. Amén. ¿Cuántos van a empezar a ordenarse lo natural? La limpieza en sus casas, empiece. En sus cajones, revise, saque, tire. En las cosas naturales, por favor. Si no empezamos ahí, menos vamos a ordenarnos y sujetarnos en lo espiritual. Amén. Porque todo habla de Cristo. Si yo abro tu placar hoy, habla de Cristo. ¿Cuánto orden de Dios hay en tu casa? Habla de Cristo. ¿Cómo tratás a tus hijos? Habla de Cristo. ¿Cómo te referís a tu esposa, a tu esposo? Habla de Cristo. ¿Cuánto de Cristo hay en vos y cuán sujeto estás a Cristo? Todo habla de Cristo. Amén. Claro. Queremos hacernos los teólogos a venir al discipulado, pero empecemos por lo natural. Empecemos por casa. Amén. Ordenemos nuestra vida. Ahora, su señorío requiere la entrega a Dios de mi voluntad, de mi mente, de mi cuerpo y de mis emociones. Todo lo que hace al ser o a la definición de ser o persona. Voluntad, mente, cuerpo y emociones. Mire lo que dice voluntad, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tengo que someterme a la voluntad de Dios. Mire qué tercos somos, que a veces el Señor, no sé si usted o a mí solamente me pasa, que el Señor pone el deseo de orar, pero agarro el celular 2 segundos y fue el deseo de orar. ¿A alguien le pasa? El Señor pone el deseo de leer la palabra y nos incomoda, literalmente, está ahí. Y agarro y me distraje. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes en el primer momento en el que el Señor nos está motivando a pedir perdón, a orar, a buscar la palabra, a hacer algo espiritual, porque el Señor pone esa necesidad. Escuchemos y seamos obedientes. Porque nuestra desobediencia va apagando la sensibilidad de Dios y del Espíritu en mi corazón. Va apagando la sensibilidad. Va a ver usted, cuando usted empiece a practicar esto, que apenas Dios ponga, no, tengo que hablar con esa persona, porque Dios pone en nuestra mente, tengo que hablar, y usted va a hablar con esa persona y Dios obra.
Y Dios sana, y Dios libera. No, ya lo voy a hacer después, tengo que hacer esto y después aquello. No, cuando Dios te lo pone, hacelo, porque es el Espíritu Santo. Y cada vez que yo voy creciendo en esa obediencia y me voy dejando guiar por la voz de Dios, y no lo suspendo por hacer esto o aquello, Dios más se va glorificando en nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Y más sensible me hago a la voz del Espíritu Santo. Vamos a doblegar nuestra voluntad. Amén. La mente, Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo conocido. Entregamos a Dios nuestra mente. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos transformar nuestra mente. Eso quiere decir, lo decimos siempre, ¿qué significaba? No conforméis, no se amolden, no tomen la forma del mundo, no traten de imitar lo que el mundo hace, no traten de resolver como el mundo resuelve. Amén. No lo hagan, sino renueven su mente. Renueven su mente. Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso quiere decir que la palabra de Dios va transformando nuestra mente, va santificando. ¿Qué era santificando? Llevándonos a ser como Jesús. Si su palabra nos transforma, nos santifica, y lo primero que cambia es nuestra mente. Lo primero que cambia son nuestros pensamientos. Entonces, si queremos estar bajo el señorío de Cristo, debemos empezar a transformar nuestra mente por el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento utilizado y potenciado por el Espíritu Santo para transformar nuestra mente. Amén. Tercero, el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Entonces, si hay algo que tenemos que empezar a controlar y someter bajo la voluntad de Dios, también es nuestro cuerpo. Y eso habla de cuidar nuestro cuerpo, no hacer de nuestro cuerpo un altar, en el sentido de idolatría, sino un altar para Dios. Amén. ¿Qué como? ¿Qué bebo? ¿Qué hago? La fornicación dice que es pecar contra nuestro propio cuerpo, por ejemplo. El comer mal es pecar contra nuestro propio cuerpo. El no atender, el no sabiendo que tenemos una cierta edad, y yo ya calculo, tengo casi, en un par de años cumplo 40 años. Y ya empiezo, a los 50 pierdo el 40% de mi masa muscular. O sea que tengo aproximadamente 12, 13 años para fortalecerme. Porque quiero servir a Dios. Usted quiere estar destruido, con artrosis, presión alta. ¿A quién le va a servir? Tenemos que someter nuestro cuerpo también a Dios. Amén. Empecemos a ser responsables. Otra cosa que tenemos que dominar y someter al Señor son nuestras emociones. Gálatas 5, 19, vamos a ver los frutos de la carne. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí está el dominio propio. Versículo 22, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Está hablando también de dominar todos estos frutos de la carne, ponerlos bajo el dominio y el señorío de Cristo. Que estas cosas no me controlen.
¿Sí? A veces se ha espiritualizado el pecado. Espíritu de fornicación. ¿No? ¿Qué espíritu de fornicación? Es tu carne. Es tu falta de oración. Es tu falta de buscar y llenarte de Dios. Amén. No empecemos a demonizar y ver espíritu en todo. No. El primer enemigo nuestro y la primera guerra espiritual que tenemos es con nuestra propia carne. Es nuestra propia carne la que se rebela en contra de Dios y ya lo vamos a ver más adelante. Vamos entendiendo entonces, debemos someter todo esto al señorío de Cristo. Nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo y nuestras emociones.